El presidente vive en un país que no es este, o vive en un país que no vivimos el resto de los argentinos. Acuérdense que hace poco él dijo que lo único que sabía del hambre era que le contaban que había 2 horas de colas en los restaurantes para comer. Ahora sabemos con certeza que las únicas colas que hay para comer están en los comedores populares, en esos que se dan comida a los necesitados, que realmente no pueden pagar la comida, los comedores de Cáritas, de las parroquias de la iglesia, de Margarita Barrientos. Esos son los que hacen colas. En los restaurantes no hay colas para comer. Ahora dijo que solamente China había crecido más que Argentina después del parate mundial de la pandemia. Falso. Miren, hay un informe del Fondo Monetario Internacional sobre el crecimiento de los países y yo tomé solo los países de América Latina. Hay 5 países que crecieron más que la Argentina después de la pandemia. Son Panamá, Colombia, República Dominicana, Perú y Honduras. Repito, Panamá, Colombia, República Dominicana, Perú y Honduras crecieron más que la Argentina en los 2 últimos años posteriores a la pandemia. Solo en América Latina, no nos metamos con el resto del mundo porque nos vamos a encontrar con sorpresas peores. Lo grave de esto es que el presidente no dice algo que es cierto, que la Argentina sí se recuperó de la recesión fuertísima que hubo en el 2020. El 2020 en Argentina era un cementerio. Estábamos todos en cuarentena durante un año. Bueno, de eso sí se recuperó. Pero lo que no dice o lo que no le cuentan es que la economía argentina la actividad económica empezó a caer en los últimos meses del año pasado. Empezó a caer o se estancó. Desde los últimos meses del año pasado, la economía argentina se cayó o está estancada. Esta es la realidad hoy. Y estas son las cosas que contribuyen a devaluar la palabra presidencial. No es que prometa cosas que no va a cumplir, porque todos los políticos prometen cosas. El presidente está hablando o dándole a la sociedad como ciertos datos que son falsos. Esta es la verdad, la triste verdad. Esto explica también que el presidente crea que va a ser reelegido. Ninguna encuesta hoy dice eso. Al contrario, todas las encuestas dicen, en primer lugar, que el espacio que le integre el Frente de Todos va a perder la elección. Y entre los candidatos del peronismo, él sería uno de los candidatos con menor porcentaje de votos. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Estas desubicaciones al presidente lo han dejado solo. Al principio hubo ministros que llegaron al gobierno porque creían que Alberto Fernández iba a expresar una línea distinta de la de Cristina Kirchner. Luego se decepcionaron de Alberto Fernández y volvieron a sus lugares porque muchos de ellos son funcionarios elegidos. No son funcionarios cristinistas, son albertistas decepcionados. Esta es la verdad. El presidente no va a cambiar, esto es lo que hay. Así, con este presidente vamos a tener que atravesar los 10 meses que faltan hasta el final de su mandato. El jueves va a haber una reunión rara, una reunión supuestamente de todo el peronismo. Esta fue una idea en realidad de Cristina Kirchner, que la expresó públicamente su hijo Máximo Kirchner y después fue avalada por el ministro de Economía Sergio Massa. El presidente al principio no quería saber nada, porque ellos lo que le reclamaban, Cristina Kirchner, Máximo y Massa, era que gobernaba según su criterio y no
según el criterio de el resto de los socios de la coalición gobernante. Al final aceptó, pero convocó a una asamblea de intendentes, bueno, una asamblea enorme. Conclusión, no, a esa reunión no van a ir ni Máximo Kirchner ni Cristina Kirchner. Ahora, la primera pregunta que hay que hacerse es, ¿ustedes creen que puede salir alguna decisión efectiva de una reunión donde no está Cristina Kirchner? Mire, les guste o no, nos guste o no, Cristina Kirchner es la jefa del peronismo. Esto es lamentable porque se trata de una persona condenada por causas de corrupción y que tiene que enfrentar todavía nuevos juicios por causas de corrupción. Pero esta es la verdad. El peronismo es hoy conducido por Cristina Kirchner. El sí Cristina se impuso sobre cualquier otra lógica política. El sí Cristina. Esto es lo que pasa. Y lo que dejó, lo que construyó el peronismo sumiso ante esa dirigente, como Cristina Kirchner. El sí cristinismo. ¿Por qué? Porque le tienen miedo. Inclusive hay varios gobernadores que tienen su propio caudal electoral y sin embargo aceptan el sí Cristina. ¿Y por qué le tienen? Veamos un ejemplo que está sucediendo ahora. Un gobernador, el de Santa Fe, Omar Perotti, dijo que no a unas cosas, no, a casi todo dice que sí, pero a unas cosas dijo que no, y no firmó su adhesión al juicio político de la Corte Suprema de Justicia. Conclusión, hoy Rosario, que es uno de los lugares, uno de los lugares no es el único, el país está lleno de inseguridad, lleno de crímenes, lleno de narcotráfico, pero es el principal escenario de la violencia, de los crímenes y del narcotráfico. El gobierno nacional, por boca del ministro de Seguridad Nacional, Aníbal Fernández, dijo que es un problema de la provincia. Señor ministro, el narcotráfico es un delito federal que lo investigan y lo juzgan los jueces federales y del que se tiene que hacer cargo el gobierno nacional con el apoyo de las policías provinciales. Pero no es solamente un problema de la provincia de Santa Fe. No es eso. Fíjense que hoy el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosati, tuvo que llamarlo a Aníbal Fernández para pedirle por favor que le ponga custodia especial a los jueces federales de Santa Fe, que son los que están investigando, vuelvo a repetir, y juzgando el narcotráfico. Ahora, era necesario que el presidente de la Corte, a quienes todos detestan, el gobierno, llamara al ministro de Seguridad para que los jueces federales tuvieran custodia especial. ¿Era necesario llegar a esa instancia? No hay un presidente en el gobierno en condiciones de llamar al ministro de Seguridad y decir, hacete cargo de la seguridad de los jueces, que no quiero un juez lastimado. Pero como, repito, esta es la respuesta del gobierno a esa actitud de Perotti. Entonces es el miedo. Es el miedo a que Cristina active mecanismos que a las provincias que no acatan sus órdenes queden abandonadas a la mano de Dios. Esta es la verdad. Y este es el miedo que Cristina impuso en el peronismo y trató de imponer a la política y trata de imponer a la justicia. Hasta ahora solo lo impuso en el peronismo. Fíjense que el caso del juicio político a la Corte Suprema de Justicia va más allá de la Corte Suprema de Justicia. Es una decisión que tomó Cristina Kirchner y le instrumentó a Alberto Fernández y el Congreso, sus diputados, para meterles miedo a los jueces de instancias inferiores, que son los que están juzgando o han juzgado a Cristina Kirchner, y los que la van a juzgar, o los que van a decidir si la juzgan o no la juzgan. Volvamos a la reunión de peronistas del jueves. ¿Por qué Cristina Kirchner
y Máximo Kirchner se enojaron ante la concreción de una idea que es de ellos. Porque ellos quieren, madre e hijo, sobre todo la madre, hablar del gobierno, de la administración del gobierno y de las políticas que el gobierno va a implementar de acá a las elecciones. Alberto Fernández no quiere hablar de eso, quiere hablar de estrategias electorales, de qué va a pasar en las elecciones, de que a lo mejor las candidaturas. La verdad que Cristina Kirchner tiene el peor de los conceptos de la administración de Alberto Fernández. Y la verdad que también hay que decir que no está solo en esto, hay mucha gente en el país que comparte esa idea. Ella ya lo vetó como candidato a presidente. Entiéndase bien, no es que Cristina Kirchner no quiere que Alberto Fernández sea candidato a presidente. Ya lo vetó y va a ser muy difícil para el presidente ser candidato con el peso, por más que existan las PASO, con el peso de un veto de Cristina Kirchner, que además va a hacer campaña en la interna contra él. Fíjense ustedes que los gobernadores hicieron un gesto en las últimas horas. El sábado pasado no fueron a una reunión que quería hacer con los gobernadores Alberto Fernández y hoy estuvieron 6 de ellos con el ministro del Interior, Guado de Pedro. Nadie sabe qué va a decidir Cristina Kirchner, pero en las apariencias ante la impotencia del sábado de Alberto Fernández y la reunión de hoy de Guado de Pedro, lo que parece es que Guado de Pedro es más candidato que Alberto Fernández. Nadie sabe qué va a decir, a lo mejor ni siquiera ella lo sabe. Alberto Fernández se pavonea diciendo que sí, que él le dijo que no a muchas veces a Cristina Kirchner. Le dijo que no en cuestiones instrumentales, electorales, que no le importan a la sociedad. La verdad. No le importa. En las cuestiones de fondo, él se adelantó a Cristina Kirchner para agradar a Cristina Kirchner. Estoy hablando desde las relaciones, desde la política exterior, hasta la concesión de tierras a los supuestamente pueblos originarios. ¿Se acuerdan que al principio del gobierno de Alberto Fernández, él anunció la expropiación de Vicentín, que no la pudo concretar porque la sociedad se sublevó? Esa había sido una idea de una senadora de Cristina Kirchner, que él le hizo suya en el acto para congraciarse con Cristina Kirchner. No la pudo concretar, pero esa fue su idea. El juicio a la Corte, juicio político a la Corte Suprema, fue anunciado por Alberto Fernández para congraciarse con Cristina Kirchner. Es decir, no tenemos un Alberto Fernández que le dijo que no en las cuestiones de fondo. Al contrario, en las cuestiones de fondo, a veces Alberto Fernández es más cristinista que Cristina Kirchner. Están en el estudio Patricia Bullrich, con ella voy a hablar de todo, también de esta crítica fuerte que surgió del gobierno Juntos por el Cambio, por el último documento de Juntos por el Cambio, que anunció una bomba económica como herencia que deja este gobierno. Y también está el exministro de Educación, Alejandro Finocchiaro. Con él voy a hablar de este tema que todavía se está evaluando en la provincia de Buenos Aires sobre la posibilidad de que no haya repetición de grados en el secundario. Pero también voy a hablar de esa zona tan caliente de la provincia de Buenos Aires, que es La Matanza, porque Finocchiaro conoce bastante y le recorre bastante a la Matanza. Después de una pausa de 1 minuto, Patricia Bullrich.